verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Ahí está, tenías en pantalla algunas de las imágenes y postales de la jornada. El Congreso, afuera, adentro, el debate del proyecto de ley de presupuesto 2019, los incidentes infiltrados. ¿Quién es responsable? Los grupos políticos que se apartaron, el escenario ocupado por aquellos que arrojaban piedras, algunos encapuchados, otros no, la policía, luego la represión, los detenidos. Las imágenes que ves ahora de la comisaría 43 de Floresta, 25 detenidos en total. Nutrida concurrencia para saber qué es de los detenidos, cómo se encuentran en su estado de salud. Algunos dirigentes han ingresado a la comisaría, abogados todavía de derechos humanos no pudieron hacerlo porque no se les permite, y algunos incidentes que también se produjeron en la puerta de la comisaría. Presupuesto sí, presupuesto no, presupuesto de ajuste, dicen los distintos sectores, menos recursos para educación, ciencia, tecnología, producción, industria. ¿Cómo se resuelve entonces esto? Voy a saludar a Guillermo Castelo, diputado provincial de Cambiemos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Cómo anda eso? ¿Por qué aprobar un presupuesto de ajuste que lo único que aumenta son las partidas para pagarle los intereses al Fondo Monetario Internacional? Pero vamos por partes. Yo no creo que sea un presupuesto de ajuste. ¿No? Suena feo ajuste. Y lo que yo estoy viendo es que el gobierno... Que suena es lo que pasa en el bolsillo. Pero después si vos me dejás, yo te cuento más o menos los números que tengo respecto del presupuesto. Primero, digamos, la prioridad del gobierno es lograr un presupuesto base cero, es decir, que no haya déficit fiscal. Esto es muy importante. ¿A qué costo? Bueno, primero eso. Primero, hace 70 años que Argentina vive más allá de sus posibilidades, es decir, que ha gastado más de lo que recauda. Eso nos ha traído innumerables problemas, porque el déficit fiscal nos trae la necesidad de financiarlo con la maquinita de hacer dinero. ¿No es una muletilla un poco que usan todos? No, pero todos Argentina, Cambiemos usa la muletilla de los 70 años. Pero es que es así. Uno podría decir 73, No, si bueno, quiere. pero salvo los 3 años primeros del gobierno de Néstor Kirchner, el resto fueron de déficit fiscal. Esto es que la Argentina gasta más de lo que produce, y esto genera que tenemos que endeudarnos con el exterior o darle a la maquinita de hacer dinero, lo cual genera inflación. El gobierno tomó este año, unos pueden decir, bueno, por necesidad o por imposición o por la realidad misma, pero tomó la decisión, que es una decisión histórica, justo para hacerlo en un año electoral. Nadie lo ha hecho, esto menos en un año electoral, hacer un presupuesto que esté equilibrado, es decir, que no gaste más de lo que recauda, que no tengamos que salir a pedir al exterior, que no tengamos que salir a darle la máquina de hacer dinero y demás. Esto es una decisión importantísima. Pero ya le pedimos al exterior un montón de Bueno, plata. pero el tema es no pedirle más, justamente. Si nosotros gastamos más de lo que tenemos que salir a pedirle a alguien. Y ya, digamos, el mundo no nos quiere financiar. El último prestamista que nosotros conseguimos la gente fue que justamente el tiene Fondo menos Monetario. educación, ciencia, tecnología, pero déjame que, industria. Rosario, mira, yo tengo acá el presupuesto del año que viene y hay un 80%, es decir, cuando algunos dicen que se reduce los servicios sociales, es mentira esto. El 80% del presupuesto va dedicado a servicios sociales, es decir, a los más desfavorecidos, a los más pobres y demás, ya sea salud, educación, vivienda, desarrollo social y demás. Es decir, hacemos un presupuesto en base cero. Y esto Sí, me gustaría Agustín, después. podés hablar cuando quieras. Acá todo el mundo puede hablar, Gustavo también. Un presupuesto en base cero, pero sin descuidar a los sectores más desfavorecidos. Yo te doy 2 o 3 datos. En servicios sociales, el crecimiento para el año que viene es del 32%, cuando nosotros tenemos acá en el presupuesto una inflación del 23%. Es decir, sí, está la creciendo inflación para el este año era del 32%. 15 y tenemos casi el 50, algunos bueno, prevén. pero yo, digamos, espero que sea el 23%, como dice el presupuesto. Después puede ser más o puede ser menos también. Le crea el presupuesto. Yo le creo al presupuesto y yo espero que toda la población, con mucha responsabilidad, tratemos de llegar al 23 o menos. Ahora, si es el 23 como está en el presupuesto, también el presupuesto dice que los servicios sociales aumentan un 32%. Y acá la señora que estaba, que era del CONICET, me parece, ¿no? Se quejaba, pero en ciencia y técnica... Y se quejaba porque dice que lo que están debatiendo ahora es si pueden comprar el papel higiénico. ¿Cómo no se va a quejar? El 27%, 27,7%, y la inflación va a ser del 23%. Pidieron 2.000 millones para poder funcionar y les dieron 500. En salud es del 29%. Una observación nada más, digo, primero... Asistencia social es el 29%, Primero que que está creciendo por sobre la inflación. La inflación va a ser del 23, lo dice el gobierno nada más. No hay Lo dice el ninguna presupuesto. consultora privada, claro, el presupuesto, nada más, pero el año pasado decía que iba a ser 10 y terminó siendo 50. Ninguna consultora privada dice que vaya a ser 23 la inflación. Yo espero Después, que sea 23. el incremento de la partida de intereses de la deuda hace que el ajuste recaiga sobre las demás. Eso es una realidad. Ayer hacíamos un ejercicio, anteayer, y mostrábamos acá que de cada 100 pesos que se va a destinar a intereses de la deuda, 25 solo se van a destinar a salud, 38 a educación, 10 centavos a industria, hay una elección de parte del gobierno, un modelo de país que está plasmado en esta hoja de ruta que es el presupuesto. Entonces
Hablar de que el 80% tiene como destino servicios sociales... ¿Es así o no? No, no es así, no sé qué cuenta hacen. Mira, la partida de seguridad social es el 50% del presupuesto. Claro, si le sumás salud, si le sumás educación, etcétera, llegás al 80%, pero esto no es una novedad. La estructura del presupuesto argentino es esa. La novedad es que como gana participación los intereses, se come al resto de las partidas. Pero la novedad es que no hay ningún ajuste ahí. Digamos. La gente ¿Pero está diciendo cómo que hay no? un ajuste y no hay un ajuste. Pero El sí hay un 80% ajuste. se dedica al gasto social, justamente. pero los Ahí intereses está, de Gustavo. deuda. Sí. Bueno, pero ¿cuál sería, Agustín? Que las Agustín, partidas ¿cuál sería crecen por debajo ¿cuál de lo sería que la opción ahí? ¿No pagar la deuda? No, ¿Cuál es la bueno, opción? pero el gobierno tiene que hacerse cargo de esta deuda que contrajo a lo largo de La los deuda últimos viene de 2 hace años. muchísimo tiempo, la hemos defauteado. No, pero ¿cómo? Estuvimos años durante el kirchnerismo Pero sin se pagar deuda. contrajeron 130.000 millones de dólares en Está 2 años. ¿Cómo viene de hace muchísimo Pero tiempo? bueno, pero esa deuda que se tomó en los últimos 3 años fue justamente para financiar el gradualismo, porque si no hubiese sido mucho peor esto. Pero Gustavo, el quiere hablar, gradualismo todos quieren hablar. se utilizaba el gradualismo para financiar Exacto. que no se produjera una explosión inflacionaria. No La explosión solamente inflacionaria igual se produjo. sino se El iba gradualismo atendiendo. no llegó y se contrajeron deuda por 130.000 millones de dólares, cuyos intereses están en ese documento Pero que no usted tiene fue ahí. solamente el objetivo parar el crecimiento del dólar, fue también que no haya una explosión de las tarifas, fue seguir Pero la manteniendo hubo, los servicios sociales. la hubo. Bueno, pero fue gradual. Están a esto, coro, no fue, ¿eh? no Están a subimos coro. 400% de un día para otro, ¿no? Fue gradual a lo Ahora- largo de 3 años y todavía dicen, digamos, los que conocen energía, todavía Castelo, falta ajustar un ¿usted poco llama más ahí. gradualismo a un incremento Hubo de tarifa gradualismo, del hubo gradualismo. 1000% en 3 años? ¿Eso es gradualismo? No fue 1000%, fue 700%. Bueno, igual Discúlpeme, es me lo mucho. erré por 300. Gustavo. El Llevaba 700%. no, igual es mucho. Gustavo, a ver, Llevaba Gustavo. un atraso del 1000%. No, ¿o no? la pregunta es, cuando uno mira el presupuesto tanto el presupuesto como el Fondo Monetario coinciden en que el año que viene no se crece. En algún caso en el presupuesto 0,5 menos y el Fondo Monetario lo extiende por allá de 1. Entonces uno dice, bueno, y en el 2020, ¿dónde están los incentivos para la producción? Es decir, ¿desde dónde, desde qué motores, de acuerdo a la lectura de este presupuesto y a la proyección para años posteriores, crecería la economía argentina? Porque lo del complejo agroalimentario más o menos está claro que sí, pero no tiene fuerza para generar empleo ni tampoco para suplir, digamos, las consecuencias de estos años malos. Entonces, ¿dónde están las herramientas Está claro, Gustavo, para la crecer? pregunta. Yo lo veo de la siguiente forma. Cuando nosotros decimos déficit cero o un presupuesto equilibrado, no es una consigna vacía, no es un capricho del gobierno, es estabilizar la economía, que haya previsibilidad exterior, interior, que los inversores sepan a qué atenerse, que esto no va a dar, digamos, estos saltos históricos que ha tenido el país en los últimos 70 años, que haya una economía previsible, que pueda venir inversiones. ¿De dónde va a venir el rebote, si vos querés? Primero de parte de las exportaciones y después de parte de los inversores que van a empezar a creer en el país cuando nosotros les mostremos un presupuesto equilibrado. Vos sabés mejor que nadie, y Agustín también. Pero que cuando Guillermo, haya ¿no más iban a inversiones, creer después que le va a haber pagamos a más los trabajo holdouts? también. Una cosita, nos iban a creer si les pagábamos a los holdouts. Sí. Año 2016. Sí. Y llovían las inversiones, venían los brotes verdes y el país crecía. Solamente con que Mauricio Macri se sentara en el sillón de Rivadavia. Bueno. Sacábamos el cepo, le pagamos a los holdouts y todos estos problemas no los teníamos. Rosario, había Y que los hacerlo. tuvimos. Era una condición necesaria, pero tal vez no fue suficiente. Y eso te lo concedo. ¿O hubo mala praxis? No, hubo un optimismo por ahí un poco desmedido del gobierno de que eso iba a pasar. ¿Errores? No, hubo inversión. Inversión hubo, creció la inversión respecto a años anteriores. No vino de la forma que nosotros esperábamos para crear empleo. El boom de inversiones, salvo en Vaca Muerta, en algunos otros sectores muy específicos, no lo hubo. Nosotros esperamos que con una reequilibración de la economía, con una economía sustentable, que pueda ser traducida a un largo plazo, empiecen a venir más inversiones. Ahora, no, ¿Crees, esto lleva su Jopa, tiempo, ¿no crees que Agustín. siga habiendo un optimismo desmedido de parte del gobierno en No, este no momento? lo creo, no. Como en aquel, ¿no? No lo creo, no. Estamos sobre bases mucho más sanas ahora. Esto es un presupuesto sano. Tenemos la tasa de interés en 74. Ahora- Dejarlo hablar a Agustín, Gustavo, recibimos- usted tiene que ir, Agustín, por recibimos favor. el gobierno con un 5%, esto vos lo sabés, de déficit fiscal. Lo estamos llevando a cero. Eso hace No. una economía mucho más sana El y fiscal a previsible, ¿o no? 3,5, el primario. Bueno, pero el primario, Quieren está bien. llevar. Bueno. A ver, Gustavo, que te tenés que ir. No, digo, porque a lo mejor hay un presupuesto en esto que decís vos, Guillermo, que es, bueno, si logramos el déficit cero en el sector primario, porque Exacto. en el Sí, sí. financiero hay déficit, lo demás viene por añadidura. Y yo te diría, o te pregunto, ¿no es reiterar la misma percepción que se tuvo hacia fines de 2015, principio de 2016? ¿Ordenamos y lo demás viene solo? ¿Dónde están las medidas proactivas para decir, bueno, vamos a apuntalar a la producción o vamos a dar incentivos al empleo? Yo creo, por supuesto, digamos, para debatirlo, que hay como una reiteración del hecho de que si llegamos al déficit cero, lo demás se da solo.
y me parece que hay mucha literatura, tanto en el caso de la Argentina como de otros países, donde no necesariamente es así. Vos fijate, hace unos meses cuando decíamos nos contagiamos de Turquía, Turquía ya volvió a colocar deuda en el sector, en los mercados internacionales, y nosotros tenemos el riesgo país en 700, aún con el ajuste que ya se implementa este año. Entonces, pareciera ser que eso solo no tiene la fuerza suficiente como para generar las inversiones, el crecimiento, la producción, etc. Entiendo tu pregunta, Gustavo, pero hay que ver que la economía no estuvo ordenada de esa forma, como vos decís, durante los 3 primeros años. Porque hubo, como acabo de decir, un déficit fiscal primario enorme, hubo, digamos, algunas inconsistencias económicas que ahora se están tratando de resolver. Es decir, no es la misma situación ahora que hace 2 años y medio atrás. El gobierno ha tomado esta decisión, que es una decisión heroica, histórica, en un año electoral de llevar el déficit a cero. A mí no me parece una cosa menor eso, sobre todo porque si nosotros vemos para atrás la historia y la reputación que tiene Argentina, justamente dar el mensaje y esta señal al mundo de que vamos a equilibrarnos y a vivir con lo nuestro o con lo que recaudamos no me parece una cosa menor, Gustavo. Sí, Gustavo a Marangoni lo mejor se el tiene tema, que ir. ¿no? Vos fijate que el tema obra pública, que representaba un 0,4%, Sí. que vos decís, es muy importante. Uno de los temas, una de las iniciativas más interesantes al comienzo de la gestión era el Plan Belgrano. Sí. Porque planteaba obras fundamentales para que la Argentina genere divisas, la hidrovía del Bermejo, todo el complejo de rutas. La verdad que el Plan Belgrano solo conoció Vilcapugios y Ayohuma, porque nunca arrancó. Entonces vos decís, a lo mejor ese 0,4% que se está restando, que es una caída del 40% en la inversión del año que viene, es como inconsistente con la idea de que la Argentina se reinserte a los mercados mundiales, porque no mejorás la logística, no terminás de hacer rutas o puertos, y me parece entonces ahí que volvemos a este tema permanente, es decir, estás cortando lo que el día de mañana te puede ayudar a generar la riqueza y los dólares que necesitas para realmente repagar genuinamente la deuda. No, yo entiendo tu preocupación. Los 2 años y medio, esto que pasamos, hubo un boom de obra pública y esto se ve en todos lados en la provincia de Buenos Aires. Si vos la recorrés, Gustavo, has visto, digamos, los trabajos que están haciendo con las canalizaciones, el salado, demás, la obra que está haciendo en el tema de cloaca, de agua, eso ha sido histórico en Argentina. Pero yo te digo, yo tengo otro dato acá, la obra pública del 4,2% este año se va al 4,4%, y a eso hay que agregarle todo el PPP, que vos sabés que lo importante que es eso, porque esto se hace en otros países del mundo. La participación pública-privada. Uy, de eso que ha tenemos quedado, un programa especial, está bien, te digo, Es solo polémica. PP, porque Pero está bien, la ha privada quedado no que está, fue la- tuvo que salir el Banco Nación Bueno, a pero, poner... está bien. Pero la idea del gobierno es empezar a motorizarlo a través de estos nuevos instrumentos. Ha quedado un poco, digamos, congelada por toda la turbulencia económica, pero está muy bien invertir ahí, me parece que hay que aportar a ese... Porque, digamos, el Estado no tiene plata para hacer obra pública como Guillermo, la tenía estos años anteriores, ¿no? Me voy parece a- que hay que apostar a este nuevo sistema. Voy a despedir a Dale, Gustavo Rosana. Marangoni porque tiene otro compromiso y no quiero demorarlo más. Gracias, Muchas Gustavo, gracias, por Rosana, haber gracias venido. a todos. Seguimos